¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista verdadera. Hoy le pregunté a un sobrino de unos 15 años, creo que tiene, si sabía quién era Orlando Letelier del Solar. Y como era obvio, han pasado los años, me dijo que no sabía. Para los que no saben, Orlando Letelier fue un político, un economista, embajador de Chile, fue miembro del gobierno de la Unidad Popular que encabezó el expresidente Salvador Allende, un gobierno durante el cual tuvo varios cargos. Orlando Letelier fue, entre otras cosas, ministro en 3 carteras. Fue ministro de Canciller primero, de Relaciones Exteriores, luego ministro del Interior, y el golpe del 11 de septiembre lo sorprende como ministro de Defensa. De hecho, es el primer alto funcionario del gobierno de la Unidad Popular en ser detenido esa mañana, cerca de las 8 de la mañana, de haber sido entrando al Ministerio de Defensa por las Fuerzas Armadas. De hecho, entiendo que lo detuvo parte de su guardia. Bueno, fue detenido, torturado, relegado a la isla Dawson, salió al exilio, entiendo, en el año 74, y murió Orlando Letelier asesinado un 21 de septiembre de 1976 en Washington, en la capital de Estados Unidos, por la DINA, a través de un mecanismo brutal, una bomba instalada, hecha a detonar remotamente por Michael Townley y otras personas. Bueno, Orlando Letelier tuvo 4 hijos, uno de ellos, creo que es el menor, ha sido parlamentario desde el año 90, el senador Juan Pablo Letelier, que desde el 2006 es senador por O'Higgins. Senador, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de la historia de Orlando Letelier, de su padre, senador, también de política, pero partamos con esta historia porque hoy se ha inaugurado una muestra ahí en el Museo de la Memoria que justamente se convierte en una suerte de homenaje a Orlando Letelier a 40 años y algunos meses de su muerte. ¿Qué sensación tiene luego de haber inaugurado eso? Buenas noches, gracias por la invitación. Usted por venir. Yo creo que fue un momento muy emotivo lo que ocurrió hoy en el Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria es un lugar a donde yo invito a todos a que lo conozcan, frente a un parque histórico también, ahí en Matucana, muy importante. Claro. Se inauguró una exposición que tiene un valor. Se había inaugurado originalmente en Estados Unidos, cuando se cumplieron los 40 años en la sede de la OEA, en septiembre del año pasado. Ahora se inaugura una exposición un poco más amplia. Mire, fue muy emotivo, acompañado, y yo diría que más importante, contextualizando el por qué se hace esto. Tiene que ver con lo que somos. Los seres humanos no somos nada si no sabemos de dónde venimos, qué ha condicionado los momentos de nuestra historia. Yo creo que ese es el sentido de ese museo. Y creo que fue muy simbólico el cómo se inauguró. Nos acompañaron personas muy relevantes, no solamente ex compañeros de trabajo de él, el ex ministro Jaime Toá, sino también una mujer que a mí me impactó, una colega tuya, una periodista, Valentina Rodríguez, probablemente la única persona cuyos ambos padres fueron detenidos desaparecidos, siendo ella una guagua. Y una mujer que nos acompañó, que también contó parte de su historia y cómo esto tiene que ver con algo que les pasó a mi familia, les pasó a muchas familias. Va a estar esto abierto entre 2 senadores hasta el mes de agosto. Y esta muestra se llama, metiéndonos ya en la historia de Orlando Letelier, se llama Yo nací chileno, yo soy chileno y moriré chileno. Es una frase de su padre, senador, que da cuenta de uno de los padecimientos que tuvo cuando Pinochet decidió quitarle por decreto la nacionalidad chilena, ¿no? Efectivamente, el 10 de septiembre, pocos días antes que lo mataran, le comunicaron que el gobierno militar le había quitado la nacionalidad. Varios ministros de la época firmaron ese decreto. Él estaba en un acto en Nueva York, en un lugar especial, Madison Square Garden, un lugar de eventos muy grande. Estaba Joan Baez y otras personas, era parte del movimiento de solidaridad con Chile, con la causa democrática, los que luchábamos por la democracia. Yo era muy joven, yo tenía 15 años en ese tiempo. A mi padre lo afectó mucho esta determinación. Era una persona que amaba, que vibraba con lo más propio de la chilenidad. Era una persona, nació en Temuco, se educó en el Instituto Nacional, estuvo en la escuela militar como cadete, estudió en la Universidad de Chile. Una persona muy apasionada, de una parte de una generación que partieron todos muy jóvenes en su quehacer político y familiar. Lo quiero invitar, senador, a hacer una pausa, un corte comercial. Luego le quiero preguntar, continuando con este tema, vamos a echarle la política contingente también en un rato más, pero si a su juicio pagaron todo lo que debían pagar por la muerte de su padre. Espérenos un minuto y regresamos.
Bueno, han pasado 40 años y 6 meses o 7 meses de la muerte del ex canciller chileno Orlando Letelier. Estamos con Juan Pablo Letelier, senador. Yo le dejaba la pregunta planteada antes del corte. ¿Usted tiene la sensación, después de estas 4 décadas, que todos los responsables, culpables de ese cruento asesinato, pagaron todo lo que debían pagar por su responsabilidad? No, definitivamente no pagó su responsabilidad el principal. El autor intelectual, el que dio la orden, que fue el general Pinochet. Los documentos desclasificados en Estados Unidos hace poco dan cuenta de lo indiscutible de que él le dio la orden a Manuel Contreras y a la directiva de la DINA con Pedro Espinosa Bravo y otros a organizar este acto terrorista. Pero quiero decir, claro, mire, la justicia nunca es perfecta. Nosotros como familia a lo menos tenemos a nuestro haber, algo que muchas familias no tienen. Sabemos lo que pasó, sabemos quién lo hizo, sabemos cómo lo hizo. No todos fueron ante los tribunales de justicia, pero tenemos la convicción de que la historia en relación a qué ocurrió va a estar bien escrito. Y tenemos la ventaja, y por eso reitero mi agradecimiento a quien nos acompañó hoy día, una niña de 42 años, una mujer de 42 años, que a diferencia de ella yo tengo donde ir a dejar una flor en una tumba, y eso es algo que yo no dejo de recordar, porque hay una diferencia para otros que todavía ni esa parte de la justicia que tienen, es una cosa muy humana y pendiente. Por supuesto, senador. Yo lo quiero llevar también a la contingencia que es parte de su hacer cotidiano, ¿no es verdad? Porque está también en la política contingente en Chile a punto de pasar un hecho que puede marcar historia. Hemos hablado de historia. Y es que se puede quebrar, aparentemente, senador, la coalición que le ha dado gobierno a Chile 23 de los últimos 27 años, que nació como concertación, hoy nueva mayoría. Eso depende un poco de lo que decía la democracia cristiana este fin de semana, si es que va a ir o no a primarias o va derecho a primera vuelta con lista parlamentaria también propia. ¿Qué espera usted que pase con esta encrucijada de la política en que estamos hoy día? Mire, yo espero que prime una cierta racionalidad. Yo entiendo el debate de cada partido y de los partidos, y esto tanto de derecha, centro como de izquierda, que vivimos un tiempo de cuestionamiento societal. Eso es un hecho de la causa. Y a buena hora que los ciudadanos se pongan más exigentes y demandantes. En la coalición de centro-izquierda lo que ha estado en discusión en última instancia es si es que hay mayorías para llevar a cabo programas de gobierno, y eso se tiene que lograr encabezado por una persona. Por ello nosotros, por lo menos los socialistas, hemos enfatizado tanto la importancia de que va a haber un programa para un candidato y una lista parlamentaria. Esperamos que del debate de la democracia cristiana prime esa lógica. Entiendo, no es que uno se pueda ser ajeno, de que ellos también quieren autoafirmar su identidad como un partido de centro, y eso es algo que me parece del todo legítimo, pero creo que hay formas y momentos de cómo se logra eso. Ahora, nadie está obligado a lo imposible, senador, en política, y para la DC era y será una tarea imposible, diría yo, enfrentarse sola o por sí sola ante presumiblemente 4 partidos, que podrían ser el Partido Socialista, los radicales y probablemente, muy probablemente el PPD y los comunistas respaldando al senador Guillé. Es una derrota segura eso. ¿Qué sentido tendría para la democracia cristiana ir a ese escenario? Permíteme ponerme en el otro escenario también. Salir cuarto en una elección presidencial tampoco es una buena destino para un partido como la democracia cristiana, que un partido que es representativo de un sentir de una parte de los chilenos. ¿Usted ve cuarto porque o Piñera o Guillé primero, o tercera Beatriz Sánchez y Coich después? Mira, yo lo único que digo es que tal como están las cosas, pudiese ocurrir eso. Eso tampoco es una buena fórmula, y por ende yo creo que es muy importante el diálogo en esto. Aquí no es que la suma de las partes sea lo único que importa, es cómo están representados, cómo se expresan. En la historia de nuestro país muchas veces por decisiones precipitadas se han causado y diría generado daños. Yo no creo en esta idea que sostienen algunos de que, bueno, en la segunda vuelta nos juntamos. ¿Usted no ve posible el escenario de que Guillé vaya a primera vuelta, Goch vaya a primera vuelta y en paralelo se haga una lista común, incluyendo la ADC, de candidatos al Parlamento? Mire, yo creo que es muy difícil que tú tengas 2 candidatos presidenciales que no se diferencian.
Si son lo mismo, bueno, ¿para qué los ¿Para qué tienen? dos? Entonces, claro. es evidente porque hay un matiz, o, como diría Ignacio Walker, que fue el que acuñó el concepto, y hay matices, es verdad, hay matices. Cuando hay un programa común y un candidato común, esos matices se contienen, de cierta forma. Cuando hay dos candidaturas eso no va a ocurrir y por ello es muy difícil que hayan una lista parlamentaria única. Bueno, y a lo mejor, senador, políticamente simplemente llegó el momento del quiebre que resulta inevitable y llegó el momento en que cada quien tome su camino. La DC ya tuvo en la historia un camino propio. ¿Qué le pasa con eso a usted? Mire, en un plano yo diría, está bien, uno se puede medir. Ajá. Pero yo creo que nuestro país tiene también necesidad de gobernancia y de tarea inconclusa. Yo creo que hay debates que le hacen bien al país poder realizar con un acuerdo de centro-izquierda. Yo creo que es evidente que la candidatura de Sebastián Piñera es una candidatura competitiva y creo que evidentemente con la centro-izquierda dividida es posible que Piñera termine con un camino muy facilitado. Y yo creo que eso es un error no solamente de coyuntura, es un error histórico. Tampoco lo voy a dramatizar que el país se va a desmoronar porque eso no es lo que va a ocurrir, pero sí va a haber un retroceso, un estancamiento de ciertas posiciones, ciertas ideas del progresismo que van a tener más dificultad de salir adelante. ¿Y usted en el PS, senador, fue de los guilleristas o de los laguistas? No, yo siempre fui laguista, siempre lo he sido, pero yo estoy voluntariamente en un partido. Y cuando hay una decisión mayoritaria yo voy a acatar esa decisión. Espero, eso sí, y yo en lo personal tengo la certeza que Ricardo Lagos va a aportar todo el trabajo de programa que hizo y que él mismo va a ayudar a la coalición de centro-izquierda a enfrentar estas elecciones porque es un hombre generoso. Por cierto, yo fui y he sido siempre una persona que admira el rol de Ricardo Lagos como estadista, como pensador. Pero no tuvimos la fuerza en este momento y ahí habrá que preguntarse por qué ahí yo creo que sociólogos nos podrán explicar mejor. Y es que un buen candidato, el mejor candidato, se lo pregunto porque tampoco le está ganando Sebastián Piñera, que es el objetivo final en una elección. La elección la ganan las personas. Y en este caso, el senador Guillé parece a alguna distancia consolidadamente de Piñera. Pero yo creo que es muy poco afortunado el fuego amigo. Me parece una falta de respeto, honestamente, el que algunos digan que Alejandro Guillén no tiene programa, no tiene propuesta, no tiene idea, que hay que dotarlo de ideas. ¿Usted cree que eso le está haciendo daño a la candidatura? Porque parece relativamente estancado y con una ventaja, como le digo, consolidada de Piñera, que sigue y mantiene la primera opción. Primero diría que toda esa fraseología hace mal. No hace bien, yo creo que objetivamente Alejandro Guillén es un hombre de una tremenda capacidad, de una tremenda visión de país. Es un hombre informado. Decir lo contrario sería desconocer la realidad. Yo creo que el fuego amigo nos ha ayudado. Y creo que vivimos un momento, estamos más atrasados que la candidatura de Piñera, donde él se ha sacado ventaja. Yo espero que podamos revertir eso. Ahora, el decidir por Guillé es porque el Partido Socialista, entre muchas otras razones, no tuvo entre sus filas un candidato senador que convenciera que fuera realmente competitivo en las cifras, lo que llama mucho la atención porque si uno saca lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera, los últimos 3 gobiernos consecutivos, 1 de Lagos y 2 de Bachelet, han sido socialistas. ¿Qué le pasa al Partido Socialista que no está teniendo la fuerza que tuvo? A ver, yo no sé si es que no tuvo la fuerza hoy que tuvo ayer o que no la tiene. Yo creo que hay liderazgos que no se inventan, yo creo que hay liderazgos de diferentes tipos en diferentes momentos de la historia. La mayoría de los socialistas, y ese es el dato real, están atraídos y convencidos con el liderazgo de Alejandro Guillén, de su visión de cómo enfrentar la crisis política que hemos vivido, de su visión de cómo construir mayoría. Y lo digo porque me parece muy ligero el decir que algo le pasa al Partido Socialista. Pregunto. Porque el Partido Socialista se inscribió con ninguna dificultad. Sí, no, por supuesto. Ninguna mesa en una calle para pedir. Entonces, es un partido vivo. 20.000 firmas o 30.000 o 40.000 no es tanto, no es tan difícil, señor decirlo. Lo que pasa es que es un tema más global, tengo la sensación yo. En España, al PSOE se le metió fuertemente el Podemos. El candidato socialista en Francia, en las elecciones de recién, salió quinto. A los laboristas en Inglaterra se les está metiendo también gente por el lado. Entonces, hay una suerte de crisis, dicen algunos, del socialismo como partido de izquierda tradicional en el mundo, que es bastante seria y que algunos explican en eso lo que le pasa al Partido Socialista chileno. Yo creo que la historia de Chile políticamente es distinta a la de otros países, pero recojo el guante. Existe una reflexión de crisis en el socialismo en Chile.
Yo diría más que de crisis, yo creo que hay un tema de los desafíos para esta época y poder interpretarlos correctamente. Yo creo que objetivamente, lo quiero plantear así, el debate de hoy no es la consolidación de la democracia. Eso ya ocurrió. Que las instituciones funcionan. El debate del Chile de hoy es si nos gusta cómo está organizada nuestra sociedad. Y los socialistas, yo creo que es el debate, cómo se logran esas mayorías para lograr desmontar o transformar instituciones desde el sistema de pensiones, desde cómo uno cambia el modelo educacional, desde cómo uno enfrenta el tema de la salud. Y yo creo que los socialistas en eso tienen que renovar su forma de vincular este debate con la sociedad. Este ha sido el gobierno probablemente más reformador, senador, desde el de Salvador Allende hace más de 40 años. En un Chile que parecía, cuando fue electa Michelle Bachelet, querer esas reformas. Sin embargo, hoy día han pasado 3 años y fracción, y la presidenta y el gobierno, y su gobierno, están apenas por encima del 20% en aprobación ciudadana. Probablemente va a ganar como primera opción las elecciones presidenciales la oposición, que va a echar atrás probablemente una buena parte de esa reforma, o en la medida que pueda, depende de las mayorías parlamentarias que obtenga o no. ¿Cómo se explica a usted este escenario? Yo no creo que la crítica... que se ha hecho mal la pega en parte al menos, ¿no es hora de admitir aquello? Yo creo que lo que está en discusión no es que la gente no quiera educación gratuita. Tampoco está en discusión de que es justo de que... Porque la reforma tributaria, digamos las cosas como son, afectó a 16.000 personas, que son las que pagan más impuestos. 16.000 de los más de 7 millones y tanto que somos. Ahí después veremos los números de cuántos somos. Cuando se hace el debate de la reforma laboral, me van a decir que la mayoría de los chilenos están en contra del derecho de los trabajadores a organizarse para negociar mejores condiciones salariales. Entonces quiero decir, creo que el tema no es el cuestionamiento de la reforma que Chile necesita, ni por ejemplo que el sistema de la AFP ha sido algo que no ha cumplido su promesa, por no decir que está fracasado con una crisis de legitimidad. Entonces yo creo que estos temas están sobre la mesa y son compartidos por muchos chilenos. Creo que la forma como se han impulsado ciertas reformas, por cierto, puede haber sido mejor, pero se cruzó con otro tema. Y yo creo que eso es lo que ha afectado mucho a este gobierno, que ha sido la crisis de la política con el dinero, los temas de corrupción, que evidentemente causaron un daño tremendo. Y esto ha cruzado la sociedad en la política, en los empresarios, en carabineros, en diferentes ámbitos, donde la autoridad ha estado fuertemente cuestionada. Yo creo que ahí hay un tema que no estaba en la agenda cuando este gobierno partió, pero evidentemente le golpeó muy fuerte. Cuando uno le pregunta a la gente de derecha, cercanos a la candidatura de Piñera, y les dice, oye, parece que la mesa está media servida, mira, no es tan claro, dicen, pero sí, y esto ideológicamente, algunos explican que las fórmulas de la izquierda en América Latina, en este caso ahora ya no hablando del PSOE en España, ni los laboristas en Inglaterra, las fórmulas de la izquierda en América Latina están fracasando y cayendo una tras otra, y citan el caso de Argentina, de Perú, de Brasil, el casi en Ecuador, ¿no es verdad? En Bolivia, Evo Morales perdió el plebiscito para reelegirse, el chavismo en Venezuela está prácticamente agónico. ¿Está servida o no la mesa para la derecha, senador? Yo creo que no, por ningún motivo. Creo que lo que pasó en Ecuador lo demuestra con creces, no un casi, lo que se logró en Ecuador. Cerquita. Sí, pero es un gobierno que ganó un proceso de cambio de una economía que creció a una tasa increíble, con una reforma educacional espectacular, solamente comparable, como los chilenos no nos gusta saber lo que pasa en otros países, a veces lo ignoramos. La reforma educacional en Bolivia ha sido increíble, con un crecimiento económico tremendo, más allá de nuestras diferencias con ellos. Sí, claro. Yo creo que lo que ocurre en nuestro país es que no está servida la mesa para la derecha. Lo que hay es una dificultad de definir entre muchas de las fuerzas progresistas y de cambio, que es cuáles son los pasos que tenemos que hacer para consolidar una democracia más participativa y no solamente representativa, cómo objetivamente nos deshacemos de situaciones que incomodan a los chilenos, que tienen que ver con las desigualdades, y cómo ese desmontaje de las desigualdades efectivamente sea algo que la clase media lo sienta, lo viva, no solamente lo escuche. Yo creo que es un desafío que tienen las izquierdas, tiene el socialismo chileno. Lo que sí sabemos es que eso solo se logra forjando mayorías. Por eso la decisión de la democracia cristiana es relevante, por eso es importante el debate que necesitamos. Yo la verdad creo que el que está estancado en las encuestas es Sebastián Piñera. También no ha cambiado de las encuestas, lo más mínimo. Aquí la única que sube, senador, fuertemente en las últimas semanas es Beatriz Sánchez. ¿No tiene usted
temor, no sé si hay la energía suficiente en la nueva mayoría para llevar adelante lo que usted dice deben ser los cambios. No sé si la nueva mayoría tiene esa vitalidad, porque si no la tiene, se va a meter el Frente Amplio. ¿No tiene ese temor? ¿Usted no lo ve como una amenaza tal cual ha sido en otras democracias del mundo, una izquierda más radical? Yo no encuentro a la Beatriz Sánchez radical, como alguien la quiere poner como el cuco, el Frente Amplio. Yo no siento eso como la izquierda extrema tampoco. Algunos han usado incluso Pero es una izquierda que retoma las banderas que dejó la izquierda tradicional, ¿o no? Mire, yo hasta ahora... ¿O no siente que eso sea así? A mí me causa cierta simpatía porque el Frente Amplio hasta ahora nunca lo he escuchado decir que son anticapitalistas. Cuestionan cosas que se han hecho pésimo. Yo le puedo asegurar que lo son. No, muchos son, y a buena hora, porque claro, yo también lo soy. Yo veo que es desafiante. A mí me parece positivo lo que ha pasado en Frente Amplio. Yo creo que renueva debates societales, renueva el debate en la izquierda. A mí no me siento amenazado. Yo creo que es una expresión necesaria en nuestra sociedad. Y yo estoy convencido de que ellos, si fuera una situación de segunda vuelta, serían los primeros en apoyar de hacer todo lo posible por parar que gobierne la derecha en nuestro país, más allá de las diferencias que pudiesen tener. Chile no es España en ese sentido, donde se generó un cuadro muy poco... de falta de gobierno por largos meses. Yo creo que es bueno el debate que va a aportar candidaturas de Beatriz Sánchez, de otro en Frente Amplio y de Guillet. Yo tengo mucha confianza en Alejandro Guillet, quiero decirlo, creo que es una persona con una tremenda capacidad, y creo que en esta etapa de las definiciones, que se resuelve pronto, se va a generar las condiciones para desplegar una campaña del país que hay que discutir de aquí para adelante. Es que eso le quería preguntar. ¿Qué es lo que debiera contener o hacer sí o sí si es que eventualmente gana un gobierno, una vez más, la nueva mayoría, si es que gana Alejandro Guillet? ¿Qué contenidos precisos? Él se ha definido como un continuador de la estructura de reformas de este gobierno. ¿Usted lee que eso es lo que hay que hacer? Mire, yo tengo una convicción que hay que profundizar ciertos cambios en esta sociedad. ¿Cuáles? Mire, yo creo que el sistema de pensiones es inadecuado. Los trabajadores y la clase media trabajan 40 años para jubilarse y empobrecerse. El 76% de las pensiones que producen las AFP son menos que el sueldo mínimo. Y sin embargo la presidenta manda un proyecto tenemos un problema con AFP, senador. No, todavía no manda ni un proyecto. Bueno, anunció un proyecto con AFP. Donde lo que se plantea es aumentar el ahorro, porque el sistema de pensión no da. Pero el Frente Amplio, para hacer la comparación que usted decía, dice no más AFP. No, yo lo suscribo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo suscribo 100% que uno debería tener el derecho de elegir dónde pone sus ahorros previsionales. No solo el 5% de aumento que va a tener que poner los empleadores, sino que a mí me deberían dar el derecho a cualquier trabajador a elegir si lo quiero meter en una entidad pública o privada. Yo prefiero que sea público. El 5 y el 10 también, dice el usted. 10 también, por cierto. ¿Y podría uno elegir meter el 15 en la AFP? Porque, mire, la discusión debería ser la siguiente, y eso es parte de lo que no se dice. Una cosa es cómo aseguramos pensiones dignas para todos los chilenos y que sea financiable realmente en el tiempo. Sí, claro. La otra discusión es, ¿por qué hay algunos que defienden tanto la administración privada de más de 180.000 millones de dólares? ¿Es porque están preocupados las pensiones o ese dinero es fundamental para el financiamiento de ciertas empresas de nuestro país, de lo que pasa en el mercado de capitales, de quién tiene el control y la concentración de la riqueza? ¿Y usted cree que el Estado puede ser más eficiente, senador, en administrar esos recursos? Se lo pregunto porque estamos de cara a un montón de fugas de dinero, de actos de corrupción en el Estado. En los privados dejémonos de lado porque esa es plata privada, alguna de ellas. Mira, yo no tengo Pero el Estado es plata suya, amiga de todo. No tengo la menor duda de que el Estado, tal como lo ha hecho en Codelco, una empresa, primera empresa a nivel mundial del cobre, o el Banco Central, con una capacidad de gobernanza que asegura que los gobiernos de turno no se meten en su misión propia, se puede hacer eso en un sistema de pensiones, no tengo la menor duda. Nadie está diciendo que esos recursos de las pensiones no se capitalicen. La pregunta es quién administra esa capitalización para mejorar las pensiones y qué hay con el poder detrás de la administración de esa cantidad de ahorros. ¿Cree que un ente estatal podría sacarle más rentabilidad a esa plata? Porque esa es la pregunta. O sea, por rentabilidad y más aporte vamos a obtener mejores pensiones. Todos los informes de la OECD demuestran que los administradores privados son más caros que los públicos
primero. En comisión. En comisiones, por cierto. Sueldo líquido para las personas mensuales. Es lo que les significa la utilidad, porque son empresas que tienen fines de lucro y es natural. No, por supuesto. Por eso están en ese negocio de administrar la plata, no es por bueno. Y yo no tengo dudas, yo en lo personal no tengo dudas de que se pueda asegurar la misma o mejor rentabilidad. ¿Por qué? Porque se pueden y se debe cambiar en qué se invierte. Se puede invertir en fondos de infraestructura, financiar muchas otras cosas que hoy no ocurren. Pero vuelvo a tu reflexión anterior. ¿Qué cosas están pendientes? Yo creo que esto es una cosa. ¿Qué más? Yo creo que la reforma de salud se tiene que discutir en serio en nuestro país. Yo creo que tenemos un problema. Hemos dado grandes saltos en infraestructura. Se han preparado muchos profesionales, se ha hecho un tremendo esfuerzo con lo que son fármacos. En América Latina no hay otro país que invierta más en fármacos y que lo acceda a la población como lo hacemos en Chile. Ningún país tiene estas garantías estatales como es el auge o el GES como existe en nuestro país. Y la verdad es que tenemos estándares de salud extraordinariamente positivos en términos comparados. En términos comparados de resultados. Pero los chilenos somos exigentes y lo que queremos... ¿Y cuál es esa reforma, senador? Mire, yo creo que hay un problema de acceso a la salud. Yo creo que hay un problema de gestión, por un lado. El paso a la atención primaria, a la atención secundaria, lo que son las listas de espera, ahí tenemos una reforma de gestión que es fundamental. Y yo creo que también que el Estado forme profesionales, tiene que garantizar que hay profesionales que le trabajan al área pública, bien pagados. Y eso pasa por un debate también de recursos, y eso tiene que ver con cuánto valoramos la salud y la gestión en salud. Y de recursos que se pueden ahorrar si, por ejemplo, se concesionan hospitales. Este gobierno ha dicho que eso no va a ocurrir en un comienzo, después dijo que tal vez, dependiendo, pero no ha ocurrido. ¿Usted es partidario de concesionar, por ejemplo, hospitales? Mire, yo creo que se cometió un tremendo error en un debate muy ligero sobre el tema de la construcción de hospitales. Yo no tengo un problema político ni ideológico en concesionar la construcción de un hospital. Otra cosa es quién debe gestionar el hospital. Son dos cosas distintas. No, por supuesto. Sí. Y yo creo que se cometió un error en el debate. Se dijo, a mi juicio, de una forma muy ligera, no concesionar la construcción, cuando algunos están diciendo, está bien, construyan quien quiera. Eso terminó con la no construcción de muchos. Y yo creo que eso es un error. Yo soy partidario que se pueda concesionar la construcción. Es una forma como el Estado permite hacer una inversión hoy que la paguen con plazos, tal como se pueden concesionar carreteras, como se pueden concesionar otras obras de importancia de infraestructura para que haya mejor bienes públicos, sea de conectividad, sea de salud. Yo creo que ahí se perdió tiempo en lo personal. Pensiones, salud. ¿Qué más, senador? Nos queda poquito. El tema de la educación tenemos que profundizarlo. Yo creo que el debate de la educación ha estado... no ha sido generosa la sociedad en este debate. Lo que se está haciendo de educación inicial ha sido extraordinario. Extraordinario. Lo que pasa en los jardines infantiles y salas cuna en Chile es un salto cualitativo y ahí es donde se juega realmente. Se va a notar en muchos años más, senador, el efecto de aquello, pero bueno. En lo que es educación superior, yo creo que la discusión la tenemos que sincerar. Yo quiero decir algo que sé que no es popular. ¿Ya? Yo creo en la educación superior donde haya gratuidad para la gente que tiene capacidad. Sin duda. Yo creo que el CAE, que fue... Para todos. No, es que ahí está el punto. No, por Gracias. Yo usé el concepto para los que tienen aptitudes y capacidades. Porque no creo que el Estado tiene que financiar cualquier universidad privada que no dé, o pública, para no caer, que no sea de calidad. Yo creo que uno tiene que decidir como país cuántas personas van a estar en la educación superior, cuántas están en la educación técnica, profesional, cuántos recursos el Estado pone a disposición de eso, porque hay un problema real. Hay muchas personas que fueron engañadas. Y yo siento que ha sido engañoso esto de llegar a la universidad, gente que no da el puntaje en la PSU, se mete a una universidad privada, las familias por el bien de sus hijos están dispuestos a endeudarse al máximo. Esas familias después terminan en calidad con el CAE y después reclaman al gobierno, algo que queremos discutir como sociedad. Se nos fue el tiempo volando. Una última cosa, ¿sí o no? Va a cumplir usted su periodo del año 2022, 32 años en el Congreso. ¿Está pensando en retirarse ya de la política o en seguir adelante? De la política es difícil que me retire. Yo no creo que vaya a una reelección. Más que nada, no porque no crea en la reelección, porque yo creo que eso es algo que definen los electores, sino por una voluntad de servir, de trabajar por la política en otros ámbitos. Senador Letelier, muchas gracias por habernos acompañado también. Muchas gracias a ti. Que lo pasen bien.